Bueno, ya siendo entonces las 5:40, vamos a dar inicio a la charla del día de hoy. Sin embargo, pues vamos a seguir aceptando a las personas que vayan entrando paulatinamente por el hecho de que esto sí es una plataforma nueva. Entonces, sean bienvenidos todos a esta charla de anemias hemolíticas hereditarias que vamos a tener acá en el grupo de interés en hematoncología de la Universidad del Rosario. La charla del día de hoy está a cargo de Juan Sebastián Linares Márquez, que es el presidente de nuestro grupo, y de Sofía Ramírez Guerrero, de séptimo semestre, que es uno de nuestros miembros de junta directiva. Asimismo, tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora Lida Rengifo, que, como ustedes saben, hematóloga pediatra del Hospital de Pediatría Pedro de Lizalde de Buenos Aires, Argentina, profesora de pregrado y posgrado desde el Instituto Nacional de Cancerología durante 20 años y actualmente hematóloga de Fundación Cardioinfantil y profesora asistente de la Universidad del Rosario. Doctora, muchísimas gracias por su presencia el día de hoy. Encantada de poder estar aquí de nuevo con ustedes para estas hermosas presentaciones que hacen sus compañeros. Estaremos acá atentos a escuchar. Gracias. Muchísimas gracias, doctor, por todo el acompañamiento que nos ha brindado. Hacemos ciertas salvedades antes de iniciar la presentación. En primer lugar, queremos incentivar a que todas las personas que tengan alguna pregunta que quieran hacer, pues respecto a la charla, por favor déjenla en el chat, que debería aparecer una pequeña pestaña al ustedes mover el cursor sobre la pantalla. Las preguntas que están escritas en el chat tendrán prioridad y serán las que se contestarán al final en nuestra sesión de resolución de preguntas. No siendo más, muchísimas gracias a todos por su asistencia y los dejamos entonces en manos de Juan Sebastián Linares y Sofía Ramírez para la charla. Perfecto. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, se escucha, Sofía. Listo. Entonces, el día de hoy, pues vamos a repasar el tema de anemias hemolíticas hereditarias. Aquí. Aquí está la bibliografía para poder consultar información adicional. Y pues esta es una pequeña introducción para mentalizarnos un poco en cómo se clasifican las anemias hemolíticas hereditarias. Se clasifican en 3 grupos específicamente. El primero son las membranopatías, que como su nombre lo dice, pues es un compromiso de la membrana eritrocitaria. Las 2 más comunes son la esferocitosis hereditaria y la elitocitosis hereditaria. Segundo, están las enzimopatías, que como su nombre lo dice, pues es una alteración en las enzimas eritrocitarias y por tanto un compromiso en el metabolismo del eritrocito. Las 2 más conocidas son la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y un poco menos frecuente la deficiencia de piruvato quinasa. Y por último, las hemoglobinopatías, que como su nombre lo indica, pues es una alteración en la estructura de la hemoglobina, las más conocidas siendo las talasemias, tanto la alfa como la beta, y la anemia de células falciformes. En cuanto a las membranopatías, voy a comenzar hablando sobre la esferocitosis hereditaria. En cuanto a la epidemiología, la esferocitosis hereditaria es la anemia hemolítica hereditaria y la membranopatía más común. Está presente en todas las poblaciones. En Estados Unidos se describe una prevalencia de 1 en 2.500 personas y en Europa del Norte, donde predomina aún más, se describe una prevalencia de 1 en 2.000 o 1 en 5.000 personas. Sin embargo, se ve que esta prevalencia se estima que es 4 a 5 veces mayor debido a que, como ya lo vamos a ver a continuación, hay muchos individuos que tienen una sintomatología leve que permanecen pues sin diagnóstico y por tanto pues la prevalencia está subestimada. La esferocitosis hereditaria es un trastorno causado por mutaciones en los genes que codifican tanto para la membrana eritrocitaria como para el citoesqueleto y en este caso aquellas que participan en la asociación vertical. Aquí hago la salvedad, ¿por qué? Porque en la eliptocitosis hereditaria, que lo vamos a ver a continuación, el déficit no está en la asociación vertical, sino en la asociación horizontal.
En cuanto a la fisiopatología, hay que recordar cómo es la estructura de la membrana eritrocitaria. Entonces, recordemos que tiene una bicapa lipídica con sus proteínas pues, transmembranales y un citoesqueleto subyacente. En cuanto a la esferocitosis hereditaria, vemos que el 75% de las mutaciones son de herencia autosómica dominante. Quiere decir que con la herencia de un solo alelo, pues ya se ve manifiesta la enfermedad. El resto, el 25% de las mutaciones se atribuye a una mutación autosómica recesiva y se han visto algunos casos de mutaciones de novo, aunque su frecuencia pues, no ha sido correctamente reportada. Vemos que la alteración de estas proteínas de la banda 3, de la espectrina, tanto la alfa como la beta, de la proteína anquirina y la proteína 4.2 se pueden ver presentes en la esferocitosis hereditaria. En cuanto a la proteína banda 3, es codificada por el gen SLC4A1, que codifica para un intercambiador de aniones. Hago la salvedad de este gen, pues hace parte de la familia de transportadores de solutos y cumple dos funciones principales. La primera es provee cohesión entre la membrana eritrocitaria y el citoesqueleto subyacente. Como lo podemos ver en la imagen, pues tiene un dominio intracelular bastante extenso que permite la unión entre la membrana y entre el citoesqueleto. Y segundo, como tiene una función de intercambiador de aniones, pues también evita la deshidratación celular. Aquí hago la salvedad que otras mutaciones en la banda 3 pueden causar acidosis tubular renal y otras mutaciones en la banda 3 también son causantes de la ovalocitosis del sudeste asiático, que es una variante de la eliptocitosis hereditaria que de la cual voy a hablar más adelante. Segundo, la mutación en la anquirina. La anquirina es una proteína que es responsable del acoplamiento mecánico entre la membrana plasmática y el citoesqueleto. Como podemos ver aquí, es como si tuviera dos bracitos, una que se une a la membrana y otra que se une pues, a la espectrina y al citoesqueleto. Y por último está pues, la espectrina. Cada una de sus unidades está codificada por un gen distinto y es una proteína flexible que mantiene la composición de las otras proteínas y le confiere el aspecto bicóncavo y la deformabilidad característica de los eritrocitos. ¿Qué pasa? Esta, como podemos ver, se une a la anquirina y es muy frecuente que en la esferocitosis hereditaria vemos una deficiencia tanto de la anquirina como de la espectrina. ¿Por qué? Si tenemos una deficiencia en la anquirina, primero que todo va a haber una separación entre la membrana y el citoesqueleto subyacente. Pero como vemos, la anquirina es el punto de apoyo, el punto de agarre de la espectrina. Entonces, si no tengo la anquirina, pues la espectrina no va a tener a dónde pegarse y por tanto también disminuye. ¿Qué pasa? Esto altera la capacidad de deformarse del eritrocito y también causa una pérdida en su estabilidad. Eso aumenta su susceptibilidad a la hemólisis. Entonces aquí vemos una imagen de un eritrocito completamente normal con su forma característica bicóncava. A medida que se va perdiendo la estabilidad de la membrana, se va perdiendo así la relación área de superficie-volumen a través de estas microvesículas. Se va perdiendo progresivamente hasta que adquirimos esta forma característica que conocemos como el esferocito. Pero, ¿qué pasa? Esto causa la fagocitosis y el atrapamiento esplénico. Esto lo podemos ver bien en esta imagen. Como vemos, estamos situados en los cordones esplénicos y en los sinusoides del vaso, y vemos que el eritrocito completamente normal, con su forma bicóncava, es capaz de pasar fácilmente o con mayor rapidez a lo largo de las fenestraciones de los cordones esplénicos. Pero cuando tenemos el esferocito es muy grande y se deforma muy poco, entonces se le dificulta bastante pasar a través de los cordones esplénicos y por tanto se queda como estancado. Al quedarse como estancado, es decir, el atrapamiento esplénico, llegan los macrófagos del vaso a hacer fagocitosis y por tanto causa pues la hemólisis característica. Adicionalmente, dentro del vaso, adicional a que quedan atrapados también en el vaso, hay un microambiente acidótico oxidativo y desfavorable en términos metabólicos, es decir, el esferocito, tanto por las condiciones metabólicas como por su condición de poca deformabilidad, pues es muy poco probable que vuelva a salir a circulación y es más probable que
se degrade dentro del mismo vaso, causando la hemólisis dentro de los hallazgos característicos que conocemos. En cuanto a las manifestaciones clínicas de la esferocitosis hereditaria, podemos clasificarla según la cantidad de hemoglobina, según la reticulocitosis y según la cantidad de bilirrubina, en leve, moderado y severo. Como vemos, el 20 a 30% de los casos representan la esferocitosis hereditaria leve, que clasifica como una hemoglobina de 11 a 15 gramos por decilitro, una reticulocitosis leve, por decirlo de esa manera, de 3 a 6%, y una bilirrubina de 1 a 2 miligramos por decilitro. En la esferocitosis moderada, que representa el 60 a 75% de los casos, es decir, la gran mayoría, tiene una hemoglobina de 8 a 12 gramos por decilitro aproximadamente, una reticulocitosis superior al 6% y una hiperbilirrubinemia superior a 2 miligramos por decilitro. Y en el caso de la esferocitosis hereditaria severa, que ocupa el 5% de los casos, vemos una disminución significativa de la hemoglobina de 6 a 8 gramos por decilitro, una reticulocitosis superior al 10% y una hiperbilirrubinemia superior a 3 miligramos por decilitro. ¿Por qué hago el enfoque en estas tres clasificaciones? Porque asimismo vamos a ver las manifestaciones clínicas, de manera que estos pacientes que tienen una esferocitosis leve, pues probablemente van a ser asintomáticos o poco sintomáticos, entonces van a llegar a consulta o van a ser diagnosticados por un hallazgo incidental. Otros, por ejemplo, con una esferocitosis hereditaria moderada, van a llegar con unos posibles síntomas de anemia, ya sea fatiga, disminución de la tolerancia al ejercicio, palidez mucocutánea, etc. Y algunos con compromiso severo, que son unos pocos, pueden llegar a consultar por complicaciones de la hemólisis, como la formación de cálculos biliares, la esplenomegalia o ictericia neonatal, o pueden llegar a consultar por algunas exacerbaciones. Estas incluyen infecciones, por ejemplo, infecciones por parvovirus B19. En el embarazo también se exacerba la enfermedad y también por deficiencias nutricionales. En cuanto al diagnóstico, pues vamos a ver el perfil de hemólisis, que ya lo hemos repasado varias veces, que consiste en la elevación de la lactato deshidrogenasa, elevación de la bilirrubina indirecta, la reticulocitosis, que ya vimos que pueden tener diferentes grados, la disminución de la aptoglobina y la prueba de Coombs negativa, que nos indica que no es de aspecto autoinmune. En cuanto a los índices eritrocitarios, podemos ver una concentración de hemoglobina corpuscular media superior o igual a 36 gramos por decilitro. Hago la salvedad aquí porque esto permite hacer el diagnóstico diferencial con la enfermedad hemolítica del recién nacido, o lo que se conoce como la eritroblastosis fetal, en donde este valor está inferior, es como de 33 a 36 más o menos. Entonces, con este valor, digamos que nos ayuda a hacer ese diagnóstico diferencial en términos, pues, de hallazgos de laboratorio. En cuanto al volumen corpuscular medio, vamos a encontrar una microcitosis. ¿Por qué? Pues porque vamos a estar perdiendo progresivamente la membrana eritrocitaria y por tanto, pues el tamaño de los eritrocitos va a disminuir. En el frotis de sangre periférica, como lo vemos en la imagen, pues vamos a tener los esferocitos súper característicos y una policromatofilia. También hay que tener en cuenta la historia familiar de los pacientes y por último las pruebas confirmatorias. Si bien hay varias, resalto dos. La primera es la prueba de fragilidad osmótica y la segunda es con una tinción basada en eosina. En cuanto a la prueba confirmatoria de fragilidad osmótica, aquí les pongo la imagen. Lo que hacen es que meten la sangre del paciente en una solución hipotónica, en una solución de solución salina hipotónica. Al ser una solución hipotónica, el agua se mete dentro de la célula y se hincha. Y al hincharse tanto, llega hasta un punto en el que estalla. Eso en términos pues bastante coloquiales. ¿Qué pasa? En el test de fragilidad osmótica, lo que estamos midiendo es la resistencia a la presión osmótica que tiene el eritrocito. Como podemos ver aquí en la imagen, tenemos en el eje Y el porcentaje de lisis, es decir, cuántas estallan en la solución hipotónica, y la concentración salina en la cual se causa esa hemólisis. ¿Qué pasa? En la línea roja, como pueden ver, es el paciente con esferocitosis hereditaria, y en la línea amarilla el paciente normal. Las líneas negras representan el rango normal.
Como podemos ver, la línea roja, que es esferocitosis hereditaria, tiene debido a la disminución en la relación del área de superficie y volumen, quiere decir que disminuye la capacidad para aumentar su volumen y por tanto se lisan a una concentración de solución salina mucho más elevada que los eritrocitos normales. En cuanto al test de EMA binding, este es básicamente una tinción basada en eosina que se pega sobre todo a la proteína banda 3. Este emite una fluorescencia y también se puede diagnosticar a través de la citometría de flujo. Entonces, como tenemos una deficiencia de la banda 3 en la citometría de flujo, pues nos va a aparecer una disminución en la cantidad de eritrocitos marcados con esta tinción. Finalmente, en cuanto al tratamiento, no existe un tratamiento específico, pero el manejo debe ir encaminado a, pues a prevenir las complicaciones de la hemólisis y de la anemia crónica. Se utiliza el ácido fólico en casos de hemólisis moderada severa de 1 a 2 miligramos al día y en el caso de mujeres embarazadas de 4 a 5 miligramos al día. Las transfusiones se usan únicamente en compromiso clínico grave, en crisis aplásicas y en el embarazo también. Y aquí hago la salvedad de que las transfusiones, su único criterio no es la cantidad de hemoglobina que tenga el paciente. Hay que considerar si está, por ejemplo, en una inestabilidad hemodinámica, si tiene un compromiso clínico grave, que ahí, dependiendo también de la edad, de la sintomatología y de otras comorbilidades que tenga, considero o no la transfusión en los pacientes. También hay que tener en cuenta la eritropoyetina, que se usa para reducir la necesidad de transfusión en los niños, y finalmente la esplenectomía y o colecistectomía. Se utiliza más que todo en casos de hemólisis severa y lo ideal es hacerlo en pacientes mayores de 6 años. ¿Por qué? Porque a los 6 años digamos que ya han cumplido con el esquema de vacunación y por tanto están un poco más protegidos contra los organismos encapsulados que pueden generar una sepsis a la hora de hacer la esplenectomía. A su vez, si hay presencia de cálculos biliares, pues también el procedimiento se hace de forma simultánea. La esplenectomía, a su vez, pues hay que tener en cuenta que tiene varios riesgos, por ejemplo, el riesgo de infección a lo largo de la vida y los eventos trombóticos similarmente. En cuanto a la eliptocitosis hereditaria, vemos que así como la eritrocitosis hereditaria, la prevalencia verdadera no se conoce, porque la mayoría de los casos son asintomáticos y por tanto pues permanecen no diagnosticados. Sin embargo, se estima una prevalencia mundial de 1 en 2.000 o 1 en 4.000 personas. Es más común en poblaciones de descendencia africana, mediterránea o del sudeste asiático y la distribución es paralela a la distribución de la malaria. Como ya lo había dicho, también es una alteración en las proteínas de la membrana eritrocitaria de su conexión horizontal. En cuanto a la fisiopatología, es bastante similar a la esferocitosis hereditaria. La mayoría ocurre por herencia autosómica dominante, así como en la esferocitosis hereditaria, pero la expresión del genotipo puede variar, que lo voy a explicar en la próxima diapositiva. Como vemos, aquí en el caso de la eliptocitosis hereditaria, la mayoría de las mutaciones ocurren en genes para la alfa-espectrina, en el 65% de los casos, para la beta-espectrina, en el 30% de los casos, y para la proteína 4.1, en el 5% de los casos. Como vemos, pues todas estas contribuyen a la estabilidad de la membrana. Al tener una alteración en alguna de estas, pues voy a tener una disminución en la estabilidad, una disminución en la deformabilidad y por tanto un cambio hacia la forma ovalada. Así como los esferocitos, los ovalocitos, también son más susceptibles a la hemólisis y al atrapamiento esplénico, como se explica en la esferocitosis hereditaria. El genotipo-fenotipo en la eliptocitosis hereditaria es muy importante de entender. ¿Por qué? Porque tiene manifestaciones desde ausente hasta muy severo. Entonces, si tenemos una mutación en la alfa-espectrina, que como vimos es la mutación más común que ocurre en el 65% de los casos, si es heterocigoto, es decir, heredó solo un alelo, va a causar la eliptocitosis hereditaria común con una hemólisis leve o ausente, que suele ser asintomático. Sin embargo, si hereda los dos alelos, es decir, homocigoto, va a causar una anemia hemolítica severa.
Y si es un heterocigoto compuesto, es decir, hereda la mutación en alfa-espectrina, pero además tiene un alelo de baja expresión de alfa-espectrina. Entonces, fuera de que tengo la proteína anormal, también tengo un alelo que no me produce lo suficiente. En cuanto a la mutación de la beta-espectrina, que ocurre en el 30% de los casos, pasa de igual forma. Si es heterocigoto, voy a tener la eliptocitosis hereditaria común, que es clínicamente silente, con hemólisis leve o ausente, y si es homocigoto, va a tener la anemia hemolítica severa, que puede ser incluso letal. En cuanto a la proteína 4.1, pasa algo bastante similar en cuanto al heterocigoto. Sin embargo, cuando es homocigoto, causa la piropoiquilocitosis hereditaria. Esta es la variante de eliptocitosis hereditaria más severa. Causa ictericia neonatal, anemia hemolítica crónica, complicaciones de la hemólisis como esplenomegalia o formación de cálculos biliares, y a su vez también tiene una predisposición a las transfusiones periódicas y también puede causar prominencia frontal en los niños. Si tenemos un heterocigoto compuesto, es decir, una mutación tanto en espectrina como en la proteína 4.1, también me va a dar lo que se conoce como la piropoiquilocitosis hereditaria, con las manifestaciones que acabo de mencionar. Y finalmente, como ya lo había dicho anteriormente, la banda 3, si heredamos el alelo, solo un alelo, pues va a ser heterocigoto y es la causa de la ovalocitosis del sudeste asiático, pero si se heredan los dos puede llegar a ser letal in útero. Aquí les pongo las dos imágenes, un frotis de sangre periférica completamente normal y el frotis de sangre periférica de la eliptocitosis hereditaria, en donde podemos ver claramente los ovalocitos o eliptocitos abundantes. Y como pueden ver, la mayoría realmente son asintomáticos. En cuanto al diagnóstico, pues tenemos el perfil de hemólisis, que es, digamos, igual al que ya hemos visto y al que ya mencioné en la esferocitosis hereditaria. En cuanto a los índices eritrocitarios, vemos que en la eliptocitosis hereditaria común va a ser normocítico o normocrómico con una hemoglobina normal. Pero si la eliptocitosis hereditaria tiene una hemólisis severa o es una piropoiquilocitosis hereditaria, vamos a tener una microcitosis severa de 30 a 50 fentolitros en cuanto al volumen corpuscular medio y una elevación de la concentración de hemoglobina media corpuscular. En el frotis de sangre periférica es donde vamos a ver las mayores diferencias. En la eliptocitosis común vamos a ver más del 15% de eliptocitos, como lo vimos en la diapositiva pasada, y si tenemos la piropoiquilocitosis hereditaria, van a ver, como se ve en esta imagen de arriba, los microesferocitos, aquí hay varios, eliptocitos también, que aquí los estoy señalando, y poiquilocitosis. Por otro lado, si vemos la ovalocitosis del sudeste asiático, es mucho menos frecuente, pero vamos a ver cosas características, por ejemplo, los estomatocitos con bandas transversas. Esto es bastante característico de esta variante de eliptocitosis. Aquí pues me pareció importante resaltar la gran diferencia clínica que pueden llegar a tener estas diferentes variantes. Entonces vemos que el heterocigoto de la eliptocitosis común va a causar muy poca anemia o ausente, una hemólisis ausente o leve, mientras que la piropoiquilocitosis va a causar una anemia severa, una hemólisis severa. La esplenomegalia no se encuentra en la eliptocitosis común, que es mayoría asintomática, mientras que sí está presente en la piropoiquilocitosis. En el frotis de sangre periférico, pues son las diferencias que acabo de mencionar, y en el test de fragilidad osmótica, aunque no es requerido de forma rutinaria para el diagnóstico de eliptocitosis, sí nos puede ayudar en caso de incertidumbre diagnóstica. En este caso es completamente normal en la eliptocitosis hereditaria común, pero está aumentada en la piropoiquilocitosis hereditaria. En cuanto al tratamiento, como ya lo he mencionado varias veces, porque realmente quiero hacer énfasis en eso, es que como la mayoría son individuos asintomáticos, pues no requieren de una terapia específica o de un suplemento específico. Lo que sí se puede dar al paciente es una explicación de la enfermedad, de la
parte, digamos, benigna, y también un asesoramiento genético que es importante a la hora de la planificación familiar. En cuanto a los individuos con anemia o hemólisis intermitente, se pueden requerir transfusiones en casos de anemia sintomática o cuando hay exacerbaciones por infecciones, por ejemplo, pero esta se hace no solamente con el criterio de la hemoglobina, sino con el criterio de la sintomatología del paciente y de acuerdo a la edad y a la condición clínica. Y por último, en individuos con hemólisis crónica, se puede considerar la esplenectomía. Sin embargo, no hay estudios observacionales o ensayos clínicos que evalúen la eficacia de la esplenectomía en la eritrocitosis hereditaria. Y asimismo, pues, así como en la esferocitosis hereditaria, también se propone que se haga en niños por encima de los 6 años. Y posibles transfusiones en caso de alivio sintomático. En cuanto a las hemoglobinopatías, una de las que más nos llama la atención es la anemia de células falciformes, que como vimos en el taller de interpretación, este fue uno de los casos y creo que es bastante común digamos, en la facultad de medicina, por decirlo así. En la epidemiología de la anemia de células falciformes, vemos que tiene una distribución muy parecida a la de la malaria falciparum. Sin embargo, como ha aumentado la migración, pues se ha llevado este rasgo a diferentes poblaciones que no necesariamente son endémicas para malaria. Sin embargo, vemos que la anemia de células falciformes es bastante frecuente en África, sobre todo en África subsahariana, en la India, en poblaciones del Mediterráneo y pues como vemos, en creciente aumento en otras regiones gracias pues a la migración. En Colombia quería hacer pues el enfoque, la drepanocitosis, también conocida como la anemia de células falciformes, fue reconocido como un problema de salud pública por la OMS en el 2008, pero no es hasta el 2013 que es incluida dentro del primer listado de enfermedades huérfanas y este todavía permanece ahí según la actualización que se hizo en el 2015. Quise poner este mapa de Colombia en donde nos muestra, digamos, la mayoría de los casos en donde se reportan, que como podemos ver pues tiene una predominancia por la región del Pacífico y como vemos aquí en la prevalencia según la entidad territorial entre el 2016 y 2017, es decir, relativamente frecuente, vemos reciente, vemos que la mayoría se ve en regiones como Buenaventura, Cauca y Valle del Cauca. En cuanto a la genética, pues es bastante importante para entender cómo funciona y cómo se da la anemia de células falciformes. Entonces hay que entender y recordar lo que es la hemoglobina normal. Entonces, como sabemos, la hemoglobina normal del adulto va a ser la hemoglobina A, que está compuesta por 2 cadenas de alfa-globina y 2 cadenas de beta-globina. Y esta ocupa el 96 a 97% de la hemoglobina total en los adultos. A su vez, hay un pequeño porcentaje de 2 a 3% en los adultos que ocupa la hemoglobina A2, que está formada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas delta. ¿Qué pasa? En la anemia de células falciformes va a haber la existencia de esta nueva hemoglobina, que se considera la hemoglobina S. Esta es causada por una sustitución del ácido glutámico por valina en el 6º aminoácido de la cadena de beta-globina de la hemoglobina A. Pero ¿qué pasa? Esta va a tener diferentes manifestaciones dependiendo de si se hereda 1 o 2 alelos. Entonces, tenemos el rasgo falciforme, que es la hemoglobina AS, que es cuando el individuo es heterocigoto, es decir, hereda únicamente un alelo de hemoglobina S. Esto quiere decir que tiene hemoglobina A en un 60%, como vemos, pues es una gran reducción del casi 100% que tenemos los adultos, y un porcentaje de hemoglobina S de 40%. En este caso suelen ser un poco menos sintomáticos debido a que todavía tiene la hemoglobina A que lo compensa. ¿Qué pasa? Cuando se heredan los 2 alelos de la hemoglobina S, forma la hemoglobina SS,
considerado en los individuos homocigotos y es lo que codifica para la anemia de células falciformes como lo conocemos. Sin embargo, la enfermedad de células falciformes también se utiliza como un término para referirse a todas esas manifestaciones que tiene la hemoglobina S más otra mutación en los genes de beta-globina. Aquí es donde hablamos del heterocigoto compuesto, en donde tenemos una mutación de hemoglobina S más otra mutación. Aquí se ve muchísimo más claro. Entonces tenemos los diferentes tipos de hemoglobina, las manifestaciones clínicas y la prevalencia. Entonces, como decía, el rasgo falciforme, que es la hemoglobina AS, va a tener un porcentaje de hemoglobina A disminuido del 55 a 65% y un porcentaje adicional de hemoglobina S. Pero como tenemos la hemoglobina A que compensa la hemoglobina S, entonces el curso clínico va a ser benigno y la prevalencia va a ser menor. Sin embargo, aquí tenemos la anemia de células falciformes, que es cuando se heredan los dos alelos de la hemoglobina S. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener 0 hemoglobina A y casi toda va a ser hemoglobina S. Esto que me causa un curso clínico bastante severo y una prevalencia bastante aumentada. Y en cuanto a lo que me refería con el heterocigoto compuesto, uno de los ejemplos es la enfermedad de la hemoglobina C, que es cuando se hereda el gen de la hemoglobina S, pero también se hereda otra mutación que me causa la hemoglobina C, pero tampoco tengo hemoglobina A. Esto me da unas manifestaciones moderadas y una prevalencia pues, que disminuye. En cuanto a la fisiopatología, hay que entender que esta mutación en la hemoglobina hace que sea más susceptible a polimerizarse en condiciones de desoxigenación. ¿Qué pasa? Cuando disminuye el oxígeno, el eritrocito cambia su forma, como vemos aquí, y cambia su forma a la forma de Hoz característica que ya todos conocemos. Cuando se reoxigena el eritrocito, retoma su forma característica bicóncava. Esta formación, destrucción causa la pérdida de la flexibilidad del eritrocito de forma irreversible. Es decir, ya no puedo volver a la forma normal y se quedó en forma de Hoz. Si tengo un eritrocito que no se puede volver a la forma normal y tengo varios, cuando pasan a través de la microvasculatura, pues va a ser mucho más difícil y se comienzan a acumular. Cuando se acumulan muchos, va a causar claramente pues la detención del flujo sanguíneo y va a causar lo que todos conocemos como las crisis vasooclusivas. Aquí es de las cosas más interesantes de la enfermedad y es que dependiendo de dónde suceda la crisis vasooclusiva, pues va a tener diferentes manifestaciones clínicas. Adicionalmente a esta vasooclusión va a haber una deshidratación celular por la fuga de cationes. Entonces aumenta la concentración de hemoglobina, lo que favorece asimismo la polimerización. Adicionalmente vemos la hemólisis, puesto que los drepanocitos pues son detenidos en el vaso, en donde pues son destruidos. También vemos una alteración en la homeostasis del óxido nítrico. El óxido nítrico, como bien sabemos, es un componente del endotelio vascular con propiedades vasodilatadoras, antiinflamatorias y antiplaquetarias. Y lo que sucede es que el óxido nítrico, pues que se forma a partir de la L-arginina, gracias a la óxido nítrico sintasa, con la hemólisis lo que pasa es que sale esta L-arginina al medio en donde se convierte a otra molécula. Al convertirse en otra molécula, disminuye su disponibilidad y por tanto tenemos menos sustrato para producir óxido nítrico. Por tanto, si ya tengo la vasooclusión y tengo una disminución en la vasodilatación, pues digamos que el flujo sanguíneo se va a ver altamente comprometido, lo que nos permite entender las manifestaciones clínicas de la enfermedad. A su vez, va a haber un aumento en la adhesión celular, gracias al aumento y la regulación a la alta de moléculas de adhesión celular como la integrina, y a su vez va a haber una inflamación y una vasculopatía crónica caracterizada por una regulación a la alta de moléculas como TNF-alfa y interleuquina 6. En cuanto a las manifestaciones clínicas, pues como ya lo dije, varía entre
pues dependiendo de dónde ocurra esta crisis vaso-oclusiva. Entonces, pues lo primero, en cuanto a la anemia, pues va a haber la anemia hemolítica con sus manifestaciones de laboratorio, que ya más adelante vamos a ver. En cuanto al sistema nervioso central, vamos a ver que hay una predisposición a un ACV isquémico y hemorrágico, lo que a largo plazo puede producir deterioro cognitivo. En cuanto al sistema cardiovascular y pulmonar, vamos a ver una predisposición al síndrome torácico agudo y al infarto agudo de miocardio, lo que a largo plazo puede producir una disfunción diastólica, una falla cardíaca, hipertensión pulmonar e incluso desarrollar enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En cuanto al sistema gastrointestinal, puede haber una susceptibilidad a la isquemia mesentérica, provocando a largo plazo una hepatopatía y la formación de cálculos biliares. En cuanto al sistema urogenital, va a haber un aumento, digamos, una predisposición a la falla renal, manifestaciones como priapismo, que a largo plazo se puede ver manifestadas como una disfunción eréctil, hipertensión e incluso una toxicidad aumentada a los medicamentos. Y en el sistema musculoesquelético va a haber un aumento en la predisposición a la necrosis vascular y la ulceración en las piernas. Entonces, como vemos, pues la enfermedad de células falciformes va a tener distintas características y distintas manifestaciones que pues hay que tener en cuenta a la hora de diagnosticar. En cuanto al diagnóstico, en cuanto a los índices eritrocitarios, va a haber una anemia leve a moderada con un hematocrito aproximado de 20 a 30%. Va a ser normocrómico, excepto si es un heterocigoto compuesto con un gen de talasemia o si tiene alguna deficiencia de hierro concomitante. Va a tener un perfil de hemólisis, como el que ya hemos repasado, y una reticulocitosis de 3 a 15% más o menos. En el flujo de sangre periférica, que es lo que más nos ayuda pues, a diagnosticarlo, vamos a ver los eritrocitos típicos en forma de hoz y una policromasia que es indicativa de la reticulocitosis. Elegí esta imagen, me gustó mucho, la saqué de Williams, porque es, digamos que cuando comienza el auge de la investigación en esta enfermedad y como ven la fecha es de 1910, entonces es una enfermedad pues que se ha ido estudiando desde hace más de 200 años. Y por último vemos la electroforesis de la hemoglobina. Aquí se las tengo. Entonces vemos que si la persona es completamente normal, va a tener la gran mayoría de hemoglobina correspondiente a hemoglobina A. Entonces solo se marca la hemoglobina A porque no tiene el gen mutado. Si vemos que una persona tiene rasgo falciforme, va a tener una hemoglobina AS. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a marcar tanto la hemoglobina A como la hemoglobina S. Y si la persona sufre de la enfermedad de células falciformes, va a tener toda su hemoglobina como hemoglobina S y no va a tener ninguna hemoglobina A, por lo tanto no se marca. En cuanto al tratamiento, va a estar mucho más enfocado hacia la prevención y tratamiento de las crisis vaso-oclusivas y sus posibles complicaciones. La hidroxiuria es el pilar del tratamiento en la anemia de células falciformes porque pues disminuye la incidencia del dolor por las crisis vaso-oclusivas, también disminuye la tasa de hospitalizaciones y prolonga la supervivencia. Esta tiene dos mecanismos de acción bastante importantes. El primero es la inhibición de la ribonucleótido reductasa, que causa la detención del ciclo celular, es decir, paro de producir la hemoglobina normal y paro de producir eritrocitos anormales. Y por el otro lado, aumenta la hemoglobina fetal. Y al aumentar la hemoglobina fetal, lo que hace es que disminuye de forma relativa la hemoglobina S, aumentando así el flujo sanguíneo, aumentando la saturación, mejorando pues, las crisis vaso-oclusivas. También se han visto las transfusiones simples y de intercambio. Las transfusiones se hacen más que todo para tratar y prevenir las complicaciones de la enfermedad y también en cuanto a, pues, previo a una cirugía. En cuanto a las transfusiones, pues las simples son, como su nombre lo indica, una transfusión de glóbulos rojos, y la de intercambio lo que hace es que básicamente le extraen la sangre al paciente, es decir, le estoy quitando los eritrocitos con hemoglobina S y le estoy metiendo glóbulos rojos con hemoglobina normal. Esto pues disminuye claramente los niveles de hemoglobina S y a su vez pues mejora las crisis vaso-oclusivas. Se ha visto sobre todo en niños el tratamiento curativo con trasplante de células madre hematopoyéticas, sobre todo de un hermano.
Y también es muy importante la prevención de la infección, sobre todo las inmunizaciones, es decir, la vacunación según el esquema, sobre todo la protección contra organismos encapsulados, y también se ha registrado la penicilina profiláctica hasta los 5 años e incluso más que eso. Perfecto. Entonces, ahora vamos a hablar de talasemias, otro grupo de hemoglobinuropatías muy importantes. Sofi, ¿te puedo pedir un favor? ¿Puedes cerrar el micrófono? Sí. Listo. Perfecto. Entonces, bueno, primero vamos a hablar un poco de generalidades. Ante todo, pues las talasemias son un grupo de enfermedades muy prevalentes, sobre todo desde el punto de vista geográfico en el continente africano, particularmente en el África subsahariana, en el sudeste asiático y en el Mediterráneo. Más o menos el 5% de la población mundial tiene un alelo mutado para talasemia. Sin embargo, pues esto no implica enfermedad y ya vamos a ver por qué más adelante. Unas 900.000 personas tienen una enfermedad clínicamente relevante alrededor del mundo. ¿Qué es una talasemia? La talasemia o las talasemias son condiciones en las que hay una desproporción en la producción de las globinas que conforman la hemoglobina. Como ustedes saben y como comentó Sofía hace unos momentos, la hemoglobina adulta está compuesta por 2 cadenas alfa, 2 beta, entonces ese va a ser como la regla general. Entonces hay alfa talasemias y beta talasemias. Cuando hablamos de alfa talasemias, quiere decir que tenemos una menor producción o ausencia de globina alfa y lo mismo correspondiente con las beta talasemias. Entonces, para comenzar a explicar esto, pues es importante que primero conozcamos o recordemos más bien cuáles son los tipos de globina con los que contamos y los tipos de hemoglobina. Entonces, vamos a hablar de 3 en particular, que son las que nos conciernen, digamos, para efectos de la charla. Primero, tenemos la hemoglobina fetal, que está compuesta por 2 cadenas alfa, 2 cadenas gamma. Tenemos 2 tipos de hemoglobina adultas. La hemoglobina adulta normal, convencional, que es la más presente, casi que en un 96% de la hemoglobina del cuerpo, que está compuesta, como les decía, por 2 cadenas alfa y 2 beta. Y luego tenemos otro tipo de hemoglobina adulta, que es la hemoglobina adulta 2, que está compuesta por 2 cadenas alfa y 2 cadenas delta. Entonces, en la curva que tenemos a la izquierda, podemos ver, digamos, cuál es el orden de la síntesis de globinas. Se puede evidenciar, y tanto en la tabla como en las curvas, que la gran mayoría de las hemoglobinas van a tener globina alfa. Entonces, la globina alfa es producida desde el principio de la concepción y de ahí en adelante mantiene una meseta de manera permanente. En el periodo fetal, más o menos hacia las 6 a 8 semanas de gestación, donde comienza el periodo, digamos, fetal en sí, se va a comenzar a producir también en gran cuantía la globina gamma para conformar la hemoglobina fetal, que va a ser la que predomina en el cuerpo hasta el momento del nacimiento. Cuando las personas nacen, si bien la globina alfa mantiene su síntesis de la misma manera, con el tiempo, en los primeros 4 a 6 meses, se va a ir reduciendo la producción de globina gamma, y va a ir incrementando la producción de globina beta y de globina delta, que como ya lo dijimos, son las adultas. Entonces, primero hablemos un poco de la alfa-talasemia.
pues como ya lo mencioné previamente, las talasemias son condiciones en las que hay un desbalance en la producción de lobinas. En el caso de la alfa-talasemia hay una producción reducida o ausente de lobina alfa, lo que va a causar por consiguiente un exceso en la presencia de lobina beta en el entorno. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, los genes que codifican para la síntesis de la lobina alfa están en el cromosoma 16 y cada cromosoma tiene 2 copias del gen. Esto quiere decir que en un recién nacido, pues hereda un cromosoma de 16 de cada uno de sus padres y en cada uno de esos cromosomas va a tener 2 copias del gen que codifica para la síntesis de lobina alfa. Ahora vamos a ver si son 4 los genes que sirven para la codificación de la lobina alfa. Entonces vamos a ver lo siguiente y es, existen 2 tipos de enfermedad por alfa-talasemia. Por un lado vamos a tener la alfa-más-talasemia, que son condiciones en las que hay una presencia siempre de genes, digamos, hay de lesiones parciales de uno o 2 o 3 de los 4 genes, pero no hay compromiso de los 4. En estas condiciones de alfa más talasemia hay una menor capacidad de sintetizar lobina, obviamente. Si tenemos una lesión de las 4 copias, vamos a tener que esa persona va a tener una alfa-talasemia silente, es decir, va a ser una persona completamente sana, sin ninguna manifestación de anemia o de microcitosis o de alguna otra condición, pero va a ser portadora de la enfermedad inevitablemente. Cuando tenemos de lesión de 2 de las 4 copias del gen, vamos a tener lo que se denomina una talasemia menor o talasemia, alfa-talasemia rasgo. Esta puede ser heterocigota o puede ser homocigota. La heterocigota es más prevalente en el continente asiático, mientras la homocigota es más prevalente en el continente africano. Cuando tenemos de lesión de 3 genes de las 4 copias, vamos a tener finalmente una alfa-talasemia que va a tener, digamos, una relevancia clínica importante y se va a denominar la enfermedad por la hemoglobina H, que pues ya vamos a caracterizar más adelante cuáles son sus manifestaciones exactamente, pero digamos que este es el punto en que se divide en las que tienen una relevancia clínica y las que son silente y rasgo que no tienen tanta relevancia clínica. Cabe mencionar en la parte de la hemoglobina H que no siempre es una condición en la cual hay delesión de 3 copias, porque puede ser por delesión o no delecional. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos tener compromisos, sí, de 3 genes, sin embargo, en uno de ellos no necesariamente el compromiso va a ser una delesión, sino va a ser una mutación en el gen que va a generar un mayor compromiso incluso a que si hubiera una delesión per se. Y bueno, esas son las primeras 3 que son las alfa más talasemias. Ahora tenemos las alfa cero talasemias. Y cuando hablamos de cero hacemos referencia a que en estas condiciones hay una pérdida completa y total de la capacidad de síntesis de la lobina alfa. En ese sentido, pues obviamente hay lesión de las 4 copias y se conoce mejor como enfermedad por la hemoglobina de Hobart. Cabe anotar que la alfa-talasemia también representa, como muchas de estas anemias hemolíticas hereditarias, un factor protector contra la malaria por 2 vías. Por un lado, aumenta la susceptibilidad a la infección por el Plasmodium vivax, que pues, es uno de las formas de contraer malaria, sin embargo, es una forma de enfermedad muy suave, de modo que lo que va a hacer la persona es generar inmunidad cruzada con el resto de tipos de Plasmodiums y de ese modo pues va a tener una buena protección. Adicionalmente,
la talasemia en sí va a generar una menor replicación del parásito a nivel intracelular. Entonces, enfocándonos en lo que es la fisiopatología de la enfermedad por hemoglobina H, ya sabemos que contamos con poca globina alfa para la síntesis de hemoglobina adulta. Por lo tanto, vamos a tener un exceso de globina beta que se va a encontrar libre. ¿Qué va a pasar con esto? Pues por un lado, digamos, si no contamos con globina alfa, en el periodo antenatal y en los primeros 6 meses postnatales, como vimos en la curva hace unos momentos, la globina beta se comienza a sintetizar hacia los 4 o 6 meses, de modo que en los primeros meses de vida, la hemoglobina va a tener que ser formada con tetrámeros de globina gamma y con tetrámeros de globina beta después de los 6 meses de edad. Ahora, estas, como ya vamos a ver, son formas de hemoglobina sumamente afines por el oxígeno y realmente tener solo tetrámeros de hemoglobina gamma no sería compatible con la vida. En ese sentido, vale la pena recalcar que como hay deleción solamente de 3 de los genes, es más o menos alrededor del 40% la hemoglobina que va a ser anormal, es decir, en tetrámeros de gamma y en tetrámeros de beta. Como les decía, estas hemoglobinas van a tener una mayor afinidad por el oxígeno, alta susceptibilidad al estrés oxidativo, va a haber una hiperhidratación de los glóbulos rojos, también con posible aparición de inclusiones y señales apoptóticas, como lo puede ser la expresión de las señales apoptóticas que normalmente van intracelularmente de fosfatidilcerina, que cambian de lado en la bicapa lipídica para señalar apoptosis. Aquí podemos ver algunas de las inclusiones de las que les estaba hablando. Son inclusiones de hemoglobina H precipitada que suelen aparecer sobre todo en pacientes esplenectomizados. No van a estar en todos los pacientes realmente. Todo lo que acabamos de ver nos lleva a condiciones, como les estaba contando, de apoptosis, de hemólisis, una hemólisis que se puede dar tanto a nivel intravascular como extravascular en sus formas maduras de glóbulos rojos, pero también en las formas inmaduras de glóbulos rojos a nivel intramedular. Esa hemólisis intramedular va a llevarnos a una eritropoyesis inefectiva y secundariamente a eso va a haber una expansión de precursores hematopoyéticos en la médula ósea. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a tener una médula ósea con una presencia de médula ósea roja y de células inmaduras muy grande. Esto tiene un impacto bastante importante en el sentido de la sobrecarga de hierro. Desde ya, para que lo tengan en cuenta, las talasemias son patologías hematológicas que cursan con sobrecarga de hierro y en este caso se da porque ustedes entenderán que al tener una médula ósea roja con más precursores, digamos, se va a señalizar de manera masiva para que haya una mayor absorción de hierro a nivel intestinal para que sea transportada a los precursores. Sin embargo, como ya vimos, estos precursores realmente suelen terminar en hemólisis de una u otra forma. Ahora ya hablamos de la enfermedad de la hemoglobina H, que es la condición en la que hay lesión de 3 genes. Y esta es la fisiopatología de la enfermedad por hemoglobina de Ward, en la que dijimos que hay lesión de 4 genes. Al haber lesión de todos los genes que codifican para la globina alfa, va a haber una abolición completa de la producción de estas cadenas.
no va a haber forma de sintetizar ningún tipo de hemoglobina. Y particularmente, ¿qué pasa? En el periodo antenatal, cuando el feto todavía está manejando hemoglobina fetal, de todas maneras la hemoglobina fetal es 2 alfa y 2 gamma. En este sentido, no puede sintetizarla y va a verse en la obligación de sintetizar tetrámeros de hemoglobina gamma. Esta hemoglobina gamma tiene alrededor de 10 a 1000 veces más afinidad de lo que tiene una hemoglobina normal por el oxígeno. En ese sentido, ustedes entenderán, el feto va a tener una hemoglobina que, si bien va a captar el oxígeno, su curva de disociación ya no es de forma sigmoidal, es de forma lineal y está sumamente desviada, de modo que toma el oxígeno, pero no lo va a soltar en los tejidos. Esto, pues todos los tejidos del cuerpo lo van a leer como señales de hipoxia y va a generar todo un círculo vicioso en el sistema autónomo del feto, que obviamente va a aumentar el esfuerzo cardíaco y el esfuerzo pulmonar, pero de manera inútil, porque no, realmente por más que intente enviar sangre a los tejidos, de todas maneras no va a tener la hemoglobina para soltarlos. Al tener esa hipoxia y ese esfuerzo cardíaco, va a generar una falla cardíaca que por consiguiente va a terminar en un edema de todo el cuerpo, lo que conocemos por anasarca, terminando siendo pues no compatible con la vida y terminando con la vida del feto alrededor de mediados del segundo trimestre y finales del tercer trimestre del embarazo. Hay casos y hay reportes de casos en los que los bebés han nacido, sin embargo, pues si no tienen ningún tipo de tratamiento antenatal, es completamente incompatible con la vida. También hay descripciones de que se pueden hacer trasplantes de precursores hematopoyéticos y transfusiones de manera intrauterina, que sería una intervención curativa en teoría para esta condición. Sin embargo, pues claramente es algo no muy aplicado en la práctica diaria. Listo. En cuanto a beta-talasemias, seguir. En este caso vamos a tener solo un gen por cromosoma que va a estar localizado en el cromosoma 11. Les digo, tenemos una copia en cada uno de los que heredamos, uno del padre y otro de la madre. Se pueden heredar genes de 3 maneras. Podemos heredar genes normales, un gen beta que codifica para la globina beta. Podemos generar genes beta más, que van a ser, pues obviamente, genes con mutaciones que van a desencadenar una menor posibilidad de síntesis, y genes beta 0, que, como les decía anteriormente, cuando hablamos de 0, hacemos referencia a que hay una pérdida total de la actividad del gen. Entonces, bueno, vamos a hablar por un lado de beta más talasemia, en las que no tenemos una pérdida total, sino que tenemos una síntesis reducida. Puede presentarse en 2 formas, en la forma de rasgo, que sería un heterocigoto de beta más con una beta normal en su herencia, y en su forma intermedia, que ya es la forma rasgo, como les decía, en general en ambas anemias no es patológica, simplemente es como un portador. En cambio, la forma intermedia sí va a comenzar a mostrar alguna sintomatología. Sin embargo, el abanico de cuadros clínicos que pueden presentar los pacientes con beta-talasemia intermedia es muy amplio, pueden ser desde síntomas leves hasta síntomas severos. Esta va a estar codificada por la herencia de homocigosis para el gen beta más. Vale la pena resaltar que en otra clasificación que nos dan en la literatura es que estas beta-talasemias rasgo e intermedia son no dependientes de transfusión. Es decir, la persona puede llevar una vida relativamente normal y no muy
patológica, por decirlo así, sin ser transfundidos. Sin embargo, los pacientes que tienen beta-talasemia intermedia pueden llegar a requerirlo en contextos en los que haya aumento de la demanda o también con el paso del tiempo, hacia la tercera o cuarta década de la vida. Después tenemos los pacientes con beta-0-talasemia, que es la beta-talasemia mayor, también conocida como beta-talasemia de Cooley. Se nos puede presentar de dos formas. Bien, podemos tener una heterocigosis entre beta más y beta 0, o podemos tener homocigosis entre beta 0 y beta 0. En esta condición, pues, como pasa al revés, ya lo que tenemos es un exceso de producción de globina alfa en relación con la poca presencia que tenemos de globina beta. En ese sentido, el cuerpo lo que va a intentar hacer, y como lo explicaba Sofía en la parte de anemia de células falciformes, el cuerpo intenta compensar con digamos, reemplazando la globina beta que hace falta para la síntesis de la hemoglobina adulta con globina gamma o con globina delta para sintetizar hemoglobinas fetal y hemoglobina adulta tipo 2 respectivamente. Todo esto, todas estas alteraciones genéticas van a generar un daño en la membrana y en su unión con el citoesqueleto por la deposición de hemicromos de hemoglobina que van a liberar radicales libres de oxígeno, sobre todo en la membrana, dañándola. De paso, vamos a tener deshidratación celular y tal y como ocurría en la alfa-talasemia, una eritropoyesis inefectiva con lo que ya explicamos, una expansión de precursores y una sobrecarga de hierro por aumento de la absorción de hierro secundario a la señalización de las formas inmaduras que mandan, como lo hablábamos también en nuestra charla anterior, una proteína recientemente conocida que se llama eritroferrona, producida por los eritroblastos en la médula ósea, que va a ir a degradar la hepcidina en todos pues en los enterocitos para la absorción y en todos los macrófagos, de modo que la ferroportina pueda transportar de manera normal el hierro desde las células hacia la sangre para enviarla a la síntesis de glóbulos rojos. Perfecto. En cuanto a los signos y síntomas, la alfa-talasemia y la beta-talasemia van a presentar cuadros clínicos relativamente muy similares. Sin embargo, hay algo que tenemos que tener muy en cuenta, y es que si al momento del nacimiento el bebé presenta ya sintomatología, probablemente si estamos sospechando una talasemia, debemos sospechar de una alfa-talasemia. Esto teniendo en cuenta que todas las hemoglobinas, tanto la fetal como la adulta, contienen globina alfa. Los bebés que tengan beta-talasemia no presentarán síntomas sino hasta los primeros 4 a 12 meses de vida, en los que ya va a haber una síntesis y un reemplazo de la globina gamma por la globina beta. En cuanto a signos y síntomas, pues vamos a tener lo clásico, un síndrome anémico general, un paciente pues en el contexto pediátrico que puede estar irritable, pero también con astenia, dinamia, con palidez. Sin embargo, al estar hablando de una anemia hemolítica, probablemente lo que vaya a predominar sea la ictericia, y con la ictericia podemos tener manifestaciones diferentes de la hiperbilirrubinemia, como lo puede ser la generación de cálculos biliares, que puede resultar en una colecistitis, o la coluria, debido a que, como ustedes saben, en la degradación de los glóbulos rojos parte
de la bilirrubina se va en forma de urobilinógeno a darle coloración a la orina. También vamos a tener una hepatoesplenomegalia que va a estar dada principalmente por 3 factores. Uno, la hemólisis extravascular, de la que el vaso participa como sistema retrículo endotelial. 2, la eritropoyesis extramedular, que ocurre tanto en la alfa-talasemia, pero principalmente en la beta-talasemia. Y la sobrecarga de hierro, que va a generar infiltraciones a nivel del hígado y del vaso. También, y muy importante, sobre todo en la parte de la beta-talasemia, vamos a tener cambios esqueléticos notables que se pueden describir como una neumatización retardada de los senos paranasales, con un crecimiento excesivo del maxilar y de los dientes incisivos. Podemos tener alteraciones de los huesos largos. Entre esas alteraciones, un cierre de las epífisis de manera prematura, lo que va a hacer que la persona tenga de manera secundaria una estatura baja o que no crezca hasta la edad que se espera normalmente que lo haga. Y también manifestaciones en los huesos planos, huesos faciales, huesos de la pelvis y huesos de la columna. Ya los vamos a caracterizar un poco mejor. Estos cambios esqueléticos van a estar dados por la expansión de médula ósea, la expansión de precursores hematopoyéticos de la que hablábamos previamente, que va a coger el hueso y va a desplazarlo a expensas del aumento de las cavidades para la médula ósea. Igualmente podemos tener una alteración en el crecimiento multifactorial, puede estar dada bien sea por déficits nutricionales o puede estar dada por la pobre síntesis hormonal en contexto de una infiltración de hierro en las glándulas. Bueno, puede ser por varias razones realmente. Tenemos la sobrecarga de hierro que, como les decía, es muy importante, es sumamente importante en las talasemias a tener en cuenta y también va a regir parte de su manejo porque puede llegar a infiltrarnos diversos órganos, entre esos, como les decía, las glándulas endocrinas, fundamentalmente el páncreas y la glándula pituitaria, lo que nos puede generar condiciones endocrinas como diabetes, secundaria a la infiltración de hierro en los islotes pancreáticos, y también hipogonadismo por infiltración en la hipófisis. Entonces, ante cualquier no solo retraso en el crecimiento, sino también en el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, podría reforzar la idea de que esté pasando algo en ese sentido con la sobrecarga de hierro. Y la cardiopatía, digamos, vamos por la misma línea de la infiltración y pueden ser distintos tipos de cardiopatía, puede ser cardiopatía infiltrativa o también podemos hablar de distintas arritmias que cortan las vías eléctricas normales del corazón. Acá les quise poner 2 fotos que caracterizan algunos de los cambios óseos que se ven en las talasemias. A la izquierda vemos una radiografía en la cual el cráneo claramente se ve de una forma muy particular. A esto se le conoce como cráneo en corte militar y es precisamente un indicio de la eritropoyesis extramedular y de esa expansión de precursores de la que hablamos en la médula ósea. A la derecha vemos un paciente con beta-talasemia que tiene estas facies como de ardilla, características de estos pacientes, con mayor densidad en los huesos, pues no mayor densidad, sino un crecimiento de los huesos cigomáticos y del hueso frontal. Listo, en cuanto al diagnóstico, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando nuestro paciente nos llega hemolizando, pues nosotros tenemos 2 opciones en las cuales pensar. Podemos pensar en una anemia hemolítica que puede ser hereditaria,
o puede ser una anemia hemolítica adquirida, o perdón, no eran dos, son tres, también puede ser una anemia hemolítica de etiología autoinmune. En ese sentido, lo primero que vamos a pedir para irnos por un lado o por el otro es una prueba de CUMS directa, preferiblemente fraccionada, que nos va a decir si hay algún tipo de anticuerpo a nivel de los glóbulos rojos. En este caso, la prueba debe dar negativo, y ya con el hemograma vamos a tener, pues en el caso de las condiciones clínicamente relevantes, que son la enfermedad por la hemoglobina H, no contamos la enfermedad por la hemoglobina de Barth porque pues normalmente no son pacientes que no viven, y las formas intermedia y mayor de la beta-talasemia. Van a tener una anemia de moderada a grave, que va a ser microcítica hipocrómica, y en las formas leves, que comentábamos anteriormente, los rasgos y la silente, puede haber inclusive una microcitosis sin anemia. El conteo de glóbulos rojos en este caso es aumentado, y el ancho de distribución en el eritrocitario, y este va a ser un factor muy diferencial con diagnósticos diferenciales posibles, va a estar disminuido. Como todo en esta presentación de anemia hemolítica, el perfil de hemólisis va a ser completamente positivo, aunque los reticulocitos no van a estar tan elevados como deberían estar por esa eritropoyesis inefectiva. El frotis de sangre periférica va a mostrarnos una hipocromía marcada con poiquilocitosis, y principalmente en cuanto a morfologías, dianocitos y dacriocitos. La aparición de dacriocitos, ustedes se preguntarán por qué. Se da de forma secundaria a, digamos, el paso de los glóbulos rojos a través de el vaso que va a estar pues sumamente alargado, que es otra de las condiciones desde el punto de vista clínico y al examen físico que podemos ver en un paciente con anemia hemolítica de estas características. El perfil de hierro va a mostrar una sideremia, una saturación de transferrina y una ferritina elevadas. Aunque pueden estar normales, tanto la saturación como la sideremia, la ferritina normalmente va a estar elevada, sin embargo, también las podemos encontrar elevadas. Para confirmar, solicitamos una electroforesis de hemoglobina, que es el mismo caso de lo que nos mostraba Sofía con la anemia de células falciformes, en la que pues vamos a ver si en alguna de las líneas corre una hemoglobina anormal, como lo puede ser la hemoglobina H, o como lo puede ser la hemoglobina de Barth, ya en un diagnóstico patológico, como lo puede ser una de las formas graves de beta-talasemia. Bueno, realmente esta imagen no sé por qué se está viendo así de roja y de fea, pero lo que tenemos ahí son, en las flechas amarillas, son células que tienen apariencia de dacriocitos, con las flechas azules, que vamos a ver principalmente células target cells o dianocitos, que son estas células que parecen como con forma de diana de juego de dardos. En cuanto al tratamiento, pues decir que su objetivo principal es disminuir los síntomas y todos los posibles problemas secundarios que pueda tener, porque acordémonos que, digamos, este paciente no va a cursar solo con su anemia, sino que también puede llegar a tener desenlaces complicados, como lo vimos desde el punto de vista endocrinológico o desde el punto de vista de la morfología de los huesos. Entonces va a ser importante cerrar y detener la eritropoyesis extramedular y por supuesto la sobrecarga de hierro. Esto lo vamos a lograr mediante varios mecanismos, principalmente el tratamiento para las formas severas de talasemia. Van a ser las transfusiones, como les digo, dependiendo de la severidad. En las talasemias, en las beta-talasemias, en la intermedia, como les decía, no es dependiente de transfusiones. Sin embargo, puede llegar a necesitarla en contextos como infecciones o el embarazo, en los que claramente hay una mayor demanda. Y en la enfermedad por hemoglobina H también se pueden llegar a necesitar transfusiones. En este
caso contrario a las demás transfusiones. Ya llegará el momento en el que tengamos una charla de eso completa para tratar este tema, pero en este caso sí buscamos subir la hemoglobina hasta una meta bastante decente que le permita al paciente durar con una hemoglobina estable hasta la próxima transfusión. Los esquemas de transfusión son varios, pero digamos, de manera general y sin entrar en mucho detalle, lo que se hace es cuadrar para que en un paciente que tenga una hemoglobina de alrededor de 9 a 10, darle transfusiones de 8 a 10 mililitros por kilogramo al día cada 2 a 3 semanas. Digamos que ese va a ser el esquema que se va a dar en el aporte de transfusiones de manera crónica. Esto puede ir acompañado de un medicamento que se llama Lustaparcept, que es un agente de vía subcutánea cuyo mecanismo de acción es desconocido, pero que sirve para mejorar y efectivizar el proceso de maduración de los glóbulos rojos. Como ya saben, la talasemia per se causa una sobrecarga de hierro. Sin embargo, al aportar transfusiones de manera crónica, la sobrecarga de hierro puede llegar a ser mucho mayor. En este sentido, va a ser importante instaurar un tratamiento de terapia quelante de metales, pues por supuesto por el hierro, que va a ser fundamental para evitar todas las condiciones que puede causar la intoxicación y la sobrecarga por hierro. La esplenectomía no se contempla tanto en estas condiciones, sin embargo, se puede pensar específicamente cuando hay una anemia severa por la talasemia que no se ha podido tratar, cuando hay un incremento súbito de la necesidad transfusional, cuando hay un retraso en el crecimiento y cuando hay hiperesplenismo asociado a otras citopenias, no solo anemia, sino que tuviéramos trombocitopenia o leucopenia. Claro que pues ya el abanico de diagnósticos diferenciales se vería bastante amplificado. Y los trasplantes de precursores hematopoyéticos, que digamos es algo de difícil acceso, y no solo de difícil acceso por los costos y por lo protocolario que es, sino también porque es difícil que la persona que lo necesite cuente con todas las condiciones. Digamos que el escenario ideal sería tener un niño que esté en la mitad de la primera década de su vida, es decir, entre los 5, 6, 7 años, sin comorbilidades, que todavía no tenga sobrecargas de hierro ni nada por el estilo, y que tenga un hermano con un sistema mayor de histocompatibilidad idéntico. Listo, entramos a hablar de las enzimopatías, comenzando por el déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es un desorden genético caracterizado por la poca producción de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Es el déficit enzimático más común en el mundo. Cabe notar que es una enfermedad ligada al X recesiva, por lo que va a ser mucho más común en hombres, teniendo en cuenta que los hombres solo tenemos un cromosoma X y si tenemos un gen afectado allí, pues ya vamos a resultar con la afectación. Entre tanto, las mujeres suelen ser todas portadoras a menos que tengan condiciones particulares como que tengan una mutación homocigota o que tengan eh, una inhibición de alguno de los cromosomas. También es una condición que confiere protección ante la malaria. Esta protección, digamos que desde mi punto de vista personal, no me pareció tan sofisticada en el sentido en que simplemente lo que hace es, al tener un parásito a nivel intracelular, va a generar una destrucción de todos esos glóbulos rojos y pues de manera secundaria el parásito también va a salirse de su ciclo vital. Consiste en un cuadro hemolítico súbito, autolimitado. Esto quiere decir que todos los glóbulos rojos, los más viejos y los que tengan un mayor estrés oxidativo, van a ser degradados, mientras que una vez termine la degradación de ese grupo de glóbulos rojos, ya la anemia hemolítica se va a autolimitar.
podríamos mencionar acá una vez algunas de las manifestaciones clínicas que digamos son muy generales y compartidas entre las anemias hemolíticas. Entonces el paciente se va a presentar con ictericia, podría tener una hepatoesplenomegalia si ya cursado por varios episodios de hemólisis, y también podría presentar coluria. Pero bueno, entrando a hablar de la fisiopatología y conectado con la clínica, lo más importante en la historia que nos va a contar el paciente al ingreso, aparte de también tener en cuenta los antecedentes familiares, porque pues son enfermedades genéticas, es que el paciente nos va a decir, nos va a contar alguna clave en específico de una exposición que haya tenido recientemente. ¿Por qué? Entonces, conectado con la fisiopatología, ¿qué es lo que hace la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa? Bueno, como lo pueden ver en la gráfica de la derecha, lo que hace es convertir a la glucosa 6-fosfato en la convierte en glucosa fosfogluconato. En esta conversión, la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa va a su vez a donar un electrón al NADP para que se convierta a NADPH. Es muy importante que nosotros contemos con NADPH porque a su vez este compuesto se va a encargar de donar ese electrón nuevamente al glutatión para reducirlo. Vamos a tener un glutatión reducido por medio de la enzima glutatión reductasa. Y ahora, ¿para qué nos sirve el glutatión reducido? Bueno, el glutatión es un compuesto antioxidante que va a servir para eliminar todos los radicales libres de oxígeno que pueda haber dentro de las células. Ahora, si ustedes se dieron cuenta de lo que expliqué, básicamente lo que se hace a lo largo de este trayecto es que la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa le dona el electrón al NADP para que quede NADPH, el NADPH se lo dona al glutatión para que quede el glutatión reducido y el glutatión reducido se lo dona al agente oxidante para que ya no lo sea y no genere daños en la célula. Esto puede ser desencadenado por diversas sustancias, digamos. Nosotros ante cualquier consumo de un agente oxidante, cuanto a medicamentos tenemos todos los antimaláricos, llama la atención esto, y de hecho se descubrió el déficit en un principio por un grupo de militares afroamericanos que estaban en una expedición en un país africano y digamos que preventiva les dieron química con el objetivo de prevenir la malaria y muchos de ellos resultaron con crisis hemolíticas secundarias a déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Entre esos medicamentos, como les decía, están todos los antimaláricos. Algo también a tener muy en cuenta en esta época en las que hay confusiones y sobre todo en los Estados Unidos hay gente que se está automedicando con cloroquina para prevenir la infección por coronavirus, entre otros compuestos como el azul de metileno, la nitrofurantoína, la rasburicasa, un medicamento muy importante en gota y en síndrome de lisis tumoral. Además de eso, también hay alimentos que lo pueden desencadenar y principalmente, digamos que el que más se conoce son las habas. Son altamente oxidantes y no deben ser consumidas por los pacientes con esta condición. Siguiente. Listo. Entonces, en cuanto al diagnóstico, vamos a tener un síndrome anémico, como ya lo hemos mencionado varias veces, además de los síntomas de hemólisis que dije previamente. Y al igual que en todas estas patologías que hemos visto, lo primero es tener un CUMS directo, preferiblemente fraccionado para tener una mayor sensibilidad negativo.
Y luego un hemograma que va a reportar una anemia normocítica, normocrónica A regenerativa, con un conteo de eritrocitos disminuido, porque estas crisis, digamos, pueden llegar a ser tan severas que pueden causar una reducción en el conteo de glóbulos rojos. Un perfil de hemólisis completamente positivo. Y bueno, ya para el diagnóstico específico ante la sospecha del déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, por un lado tenemos la opción de pedir niveles de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, suena bastante obvio. Sin embargo, no tiene ningún sentido pedir este examen en el periodo agudo de la hemólisis, porque como les decía al principio, absolutamente todos los glóbulos rojos que se encontraban en mayor déficit van a ser degradados. En ese sentido, si yo pido niveles en el momento agudo, voy a tener los niveles de los glóbulos rojos recién sacados de la médula ósea que no van a estar tan carentes de la enzima. Entonces, las otras dos alternativas mientras podemos hacer ese examen es la confirmación por espectrofotometría, que lo que se hace es, pues tenemos la muestra de sangre, se le añade el sustrato, que es la glucosa 6-fosfato, y se le añade NADP. A esto, pues, digamos que en un paciente que no tenga el déficit, lo normal sería que sus enzimas glucosa 6-fosfato deshidrogenasa cojan ese sustrato y ese NADP y lo conviertan a, pues, el sustrato en fosfogluconato y el NADP en NADPH. Entonces, lo que mide ese examen específicamente son los niveles de NADPH. Y por supuesto, para el diagnóstico, tener muy en cuenta que el paciente ha tenido que estar en un ambiente o en un entorno o con el consumo de algo que le generara estrés oxidativo. Por supuesto, como lo vimos en nuestra presentación de frotis de sangre periférica, al frotis, que sería lo que pedimos después del hemograma y del perfil de hemólisis, encontraríamos los cuerpos de Heinz, que son estos precipitados de hemoglobina desnaturalizada en la periferia de los glóbulos rojos, y las células mordidas, que son lo que tenemos como resultado del paso de los glóbulos rojos con cuerpos de Heinz por el sistema retículo endotelial. El tratamiento fundamentalmente es prevenir e evitar el contacto con cualquiera de estas sustancias o condiciones oxidativas, que bien vale la pena notar, no son solo los medicamentos y los alimentos, sino que también hay situaciones del cuerpo metabólicas que lo pueden generar y sobre todo infecciones por microorganismos catalasa positivos. Cuando ya tenemos un paciente en plena crisis hemolítica, lo que podemos hacer, ya sabemos que es autolimitada, pero lo que podemos hacer para mejorarlo y mejorar su desconfort es aportar hidratación. Si es una hemólisis muy severa, pues será necesario dar una transfusión ya más desde el punto de vista hemodinámico. La terapia quelante, si es un paciente que ha pasado por varias transfusiones para evitar la sobrecarga de hierro. El aporte de folato, que está descrito como una buena intervención, que digamos no está directamente relacionada con el déficit, pero el paciente le podría servir. Y en cuanto al paciente con ictericia neonatal, es decir, si tenemos un recién nacido que presenta ictericia, normalmente los recién nacidos la presentan en condiciones fisiológicas. Sin embargo, esta va a ser del primer, segundo, tercer día y va a ir en descenso. En el caso de una ictericia neonatal por déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, el primer día de nacido no va a tener ictericia y la ictericia va a ir aflorando con el día 2 y el día 3. En este sentido, pues para el tratamiento de esa ictericia neonatal, lo único que hay que tener en cuenta es que se trata igual a la ictericia fisiológica. En casos leves no se les hace nada, en casos moderados se les da fototerapia y en casos graves se les puede hacer una exsanguinotransfusión. Listo. Y en cuanto a la deficiencia de piruvato quinasa, que ya es pues la última anemia hemolítica hereditaria de la cual hablaremos hoy. En cuanto a la epidemiología, es la segunda enzimopatía más común después de la
deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y es conocida por una herencia autosómica recesiva que causa una hemólisis crónica. Aquí quiero hacer la comparación con la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, porque a diferencia de esta, en donde únicamente tenemos esa hemólisis frente a la exposición de agentes oxidantes, en cuanto a la deficiencia de piruvato quinasa, pues la hemólisis va a ser crónica y permanece a lo largo de la vida del paciente. Es un trastorno poco prevalente, aunque la magnitud de las personas afectadas no se conoce con exactitud, por tanto es probable que esta prevalencia sea mayor. Es más frecuente en pacientes con descendencia europea y china y se ha descrito una prevalencia de 51 por millón de habitantes en poblaciones europeas. Esta deficiencia de piruvato quinasa es bastante común en las comunidades Amish, sobre todo por esos vínculos consanguíneos que hacen que estas enfermedades autosómicas recesivas tengan una mayor prevalencia. En cuanto a la fisiopatología, hay que entender en la parte genética la mutación de los genes PKLR o PKM que codifican para enzimas que catalizan reacciones dentro de la vía de glicólisis. En este caso, como vemos, la piruvato quinasa pues convierte el fosfenolpiruvato en piruvato. ¿Qué pasa? Cuando hay una deficiencia de la piruvato quinasa, no tengo esta enzima, por tanto, no puedo terminar la vía de glicólisis y no produzco piruvato. Al no poder producir piruvato, el sustrato fosfenolpiruvato se va a ir hacia arriba. Es decir, los intermediarios, como por ejemplo 2,3-bifosfato, va a aumentar. El aumento, a su vez, de 2,3-BPG resulta en una desviación a la derecha de la curva de disociación del oxígeno de la hemoglobina. Esto quiere decir que va a mejorar, digamos, la tolerancia de, digamos, la anemia no va a ser tan grave y la sintomatología no va a ser tan grave debido a que va a haber una mejor entrega de oxígeno a los tejidos gracias a este aumento secundario a la deficiencia de la piruvato quinasa. En cuanto a la fisiopatología, los mecanismos de hemólisis no se conocen en su totalidad, no son muy claros. Sin embargo, se ha visto que pues se ha propuesto la idea de la neocitolisis. Esta ocurre sobre todo en los glóbulos rojos jóvenes en individuos que descienden de una gran altura. En esta, pues como podemos ver en la imagen, es simplemente que los glóbulos rojos más jóvenes comienzan a destruirse a través de un proceso de hemólisis cuando, digamos, hay una alteración en la oxigenación. También ocurre el fenómeno de eritropoyesis inefectiva, como ya lo describió Juan Sebastián previamente, y la sobrecarga de hierro pues también es parte de la fisiopatología y de las cosas que tenemos que controlar en un paciente con deficiencia de piruvato quinasa. En cuanto a las manifestaciones clínicas, como ya lo dije, pues es una condición crónica, por tanto van a estar permanentes a lo largo de la vida. Y estas pueden ser bastante variables, desde hidroceptalis, por ejemplo, siendo la manifestación más grave, seguido de una anemia hemolítica severa completamente dependiente de transfusiones. Una manifestación intermedia podría ser complicaciones de la hemólisis, como ya lo hemos visto a lo largo de la charla, esplenomegalia, formación de cálculos, ictericia, por ejemplo, y complicaciones de la sobrecarga de hierro, como complicaciones de la sobrecarga de hierro. También, digamos que en el otro extremo de las manifestaciones clínicas, un poco más benignas y menos sintomáticas, podemos ver una anemia hemolítica leve o compensada hasta un hallazgo completamente incidental en un paciente completamente asintomático. En cuanto al diagnóstico, hay que tener en cuenta primero si tiene o no hemólisis. Como ya lo hemos visto, pues el perfil de hemólisis debe ser positivo en este caso. Segundo, definir si la hemólisis es crónica o no, es decir, si tenemos los antecedentes, si tenemos historia familiar, esto nos puede ayudar a determinar si la hemólisis ha estado presente a lo largo de la vida o si es una hemólisis adquirida.
Y segundo, el frotis de sangre periférica. En este vamos a ver una morfología normal de los eritrocitos, es decir, descartamos cualquier otra membranopatía o cualquier hemoglobinopatía de las cuales hemos hablado. Entonces, si tenemos un paciente con un perfil de hemólisis positivo y en el frotis de sangre periférica vemos una morfología normal de los eritrocitos, más una historia familiar de posible deficiencia de piruvato quinasa, pues el diagnóstico está casi claro. Por último, vemos las pruebas bioquímicas o genéticas. En esta vemos la actividad de la piruvato quinasa, que pues resulta bastante claro, es básicamente ver la funcionalidad de la enzima, que tanto puede producir piruvato. Y por último, la mutación, pues la prueba genética como tal para identificar la mutación en el gen PKLR, que es el más común. En cuanto al tratamiento, ya para finalizar, depende mucho de la edad de aparición de la enfermedad. Si aparece o si se diagnostica antes del nacimiento, puede requerir una transfusión intrauterina para prevenir una posible hidrops fetalis. Si aparece en el periodo neonatal, va a haber una hiperbilirrubinemia que se puede solucionar con una posible fototerapia o transfusión, dependiendo pues de los niveles de hemoglobina y de la sintomatología del paciente. Si se presenta en la infancia o en la adultez, no hay ningún tratamiento específico, pero se recomiendan las siguientes opciones. La primera son las transfusiones, que como ya lo he dicho previamente, el nivel de hemoglobina no es el único criterio para hacerla. La necesidad debe ser individualizada de paciente a paciente, dependiendo de sus comorbilidades, dependiendo de su estado hemodinámico y de su condición clínica en el momento de evaluación. A su vez, hay que considerar la terapia de quelación de hierro, como ya lo habíamos visto, como ya lo presentó Juan Sebastián, para evitar pues, la sobrecarga de hierro y sus posibles complicaciones. El ácido fólico también se ha recomendado, como en las previas patologías, de 1 a 2 miligramos diarios. Y por último, la esplenectomía se ha visto recomendada sobre todo en los pacientes dependientes de transfusiones para reducir esta dependencia de la transfusión. Sin embargo, hay que determinar y hay que considerar tanto los riesgos como los beneficios. Si bien puede disminuir la dependencia de las transfusiones, también trae riesgos a largo plazo, como de riesgo de infección y riesgo de eventos tromboembólicos. Y eso pues es finalmente lo que queríamos contarles el día de hoy sobre anemias hemolíticas hereditarias. ¿Hay alguna pregunta? Listo. Yo quisiera mientras... Perdón. Sí, José. No, por favor, doctora, prosiga. Yo quisiera, antes de que empiecen a hacer las preguntas, porque este es un tema muy, muy pesado, muy largo, muy complejo, primero que todo darles las felicitaciones a los dos conferencistas, muy, muy buena la calidad de sus presentaciones. Yo quería hacer unas acotaciones que fui tomando como nota durante el transcurso de las charlas para que nos quedaran claras. Por ejemplo, me pareció muy buena la clasificación de la esferocitosis, que es la alteración de membrana, que fue la primera charla, en leve, moderada y severa, de acuerdo al comportamiento de la hemoglobina en los retículos. En estas, pues es muy bueno que así como estaba, leve, moderada y severa, solo que hay un problema. Hay pacientes que tienen hemoglobinas normales, que eso le daría para leve, pero que tienen retículocitos muy elevados. Esos pacientes están hablando de que tienen una tasa de ruptura muy alta, ese aumento valores superiores incluso al 20 y 30%. Ese paciente se considera Doctora, qué pena, estamos perdiendo la comunicación con el audio. ¿Nos escucha ahí? Sí, yo le escucho. ¿Puede ir Sofía a la clasificación de esfero de leve, moderada y severa? ¿Me escucha? Sí, ya se le escucha bien.
Bueno, entonces les decía que con dos de esos criterios, para severidad es importante. ¿Por qué? Porque si usted tiene, mire, ahí lo tiene, en la leve ella le ponía 11 a 15, pero resulta que tenemos algunos pacientes que tienen 13, 14 de hemoglobina, pero tienen reticulocitos del 25% y tienen bilirrubinas de 5, 7 y hasta 9 y 10. ¿Eso qué significa? Que estarían dentro de los dos criterios de severidad para clasificación severa, solo que tendrían un hemoglobina normal. Eso significa que el paciente está haciendo un esfuerzo medular tan fuerte para compensar la hemoglobina, pero que aún así tiene una hemólisis muy importante. Ese paciente es un paciente severo. Listo. Eso con respecto a esferocitosis. Quería aclarar pues que el gol estándar es la fragilidad osmótica, y esa fragilidad osmótica nos da es las diluciones de solución salina. Empezamos con una solución que es normal y vamos diluyendo, disminuyendo la salina, lo que hace que entre agua al eritrocito. Y como ese esferocito, por eso es que se rompe tan rápido, y si me va señalando ahí alguno de ustedes, ven por qué se empiezan a romper muy rápido la gran cantidad y los otros que son menos esferocitos se van cada vez rompiendo menos. Resulta que esta también es la prueba que hacemos para el liptocitosis, porque recuerden que es y para la piropoikilo, pero resulta que esta se puede medir los que quedan buenos, porque en la elipto, como son alargaditos, no se rompen tan rápido, pero como tienen un componente de esfero, estos se van rompiendo. Entonces, lo que uno llega a evaluar para mayor precisión de utilidad de este método diagnóstico son los residuales. Eso era lo que quería decirles, recalcarles el tema del diagnóstico diferencial entre esas tres, que es muy importante de acuerdo al porcentaje, como lo dijo Sofi. Una cosa que me pareció muy importante que no comentamos es el tema de la altura en hemoglobina S. ¿Por qué? Porque los pacientes nosotros los que vivimos en altura, como es acá de Bogotá, que estamos 2.600 y pico de metros, eso tiene una mayor presión de oxígeno, por eso nosotros somos con hemoglobinas más altas. Y estos pacientes hacen que eso se vea como una disminución de la oxigenación. Y esa disminución de la oxigenación les produce la falciformación. Entonces es muy importante que sepamos eso, porque estos pacientes no es recomendable que vivan a alturas, porque nosotros por la presión de oxígeno necesitamos más hemoglobina por la posibilidad de liberar oxígeno a los tejidos por la presión de oxígeno. Entonces, pilas con eso, porque esos pacientes también, si ustedes vieron lo que Sofi les mostró dónde se ubica, como pues está relacionada con la raza negra, sobre todo ahora tenemos de todo por la combinación racial, pero ellos se ubican en las costas. ¿Por qué? Porque están a menor altura y eso les permite vivir medianamente decente cuando son SS. La SC cursa muy suavecito y las doble heterocigotas, dependiendo con qué, podrían cursar mal. Eso con respecto a hemoglobina S. Es muy importante el tema del óxido nítrico. El óxido nítrico se consume en todas las hemólisis, en todas, pero en esto es muy importante y le agrega un papel muy importante a toda la parte trombótica. El óxido nítrico está tomando un papel muy importante en todos los fenómenos trombóticos. El trasplante de médula ósea, para estos niños, que Sofi les decía que se hace con un hermanito, pues se puede volver de homocigoto a hetero, o si algún hermanito tuvo la suerte de no heredar la patología, pues sería lo ideal. Pero si no, hasta volverlo rasgo, o sea, rasgo drepanocítico sería excelente, porque esos cursan bastante asintomáticos, solo en condiciones de estrés.
talasemia es un tema muy pesado, chicos. Es un tema muy pesado y hubo tantas cosas que aún no, yo quería dejarles como un regalito. Y es así. ¿Cuándo tenemos que pensar en una tala menor? Cuando la anemia es leve, es prácticamente asintomático, tienen unos niveles de hemoglobina que son limítrofes y lo que tienen son un colorcito de los glóbulos rojos muy maluquitos, son hipocrómicos microcíticos y con algo de anisocitosis. Y ya, si uno precisa en morfología, pues se da cuenta. ¿Qué es una tala mayor? Es esa que tiene anemia severa, hemoglobina generalmente menores de 7,5, una presentación que es muy temprana, antes de los 2 años de vida, un requerimiento transfusional periódico y frecuente, requiere tratamiento transfusional y quelante y tiene un compromiso multisistémico que además presenta complicaciones tanto por la sobrecarga de hierro como por la patología en sí. Y la tala intermedia, entonces no soy de aquí ni soy de allá, son esos pacientes que pueden estar mejorcitos, pero que de vez en cuando se agravan, que tienen hemoglobinas que van ya entre 7,5 y 8 a 11,5 o 11 o 10 si estamos a nivel del mar, que tienen una presentación, un diagnóstico que es más tardío. Toda esta patología, es como la vida diaria del hematólogo pediatra. ¿Por qué? Porque tenemos que diagnosticarlas, porque son congénitas. Entonces tenemos que diagnosticarlas en la infancia, pero que generalmente pasan ahí entre mi señora y su merced como si fueran ferropénicas y se diagnostican después de los 2 años de vida, cuando ya nadie espera una ferropenia cotidiana. El requerimiento transfusional es muy exótico en el intermedio, generalmente por alguna complicación importante, y pueden llegar a tener esplenomegalia, que no tienen los talas menores. ¿Sí me entienden? Entonces, ese es la forma como diagnosticamos. Y final, voy a decir 2 cositas nada más de hemoglobina, ¿de qué? De enzimáticas. Glucosa 6-fosfato deshidrogenasa tiene 2 tipos de comportamiento. Uno es un hemolítico constante, otro pues, doctora, estamos pero perdiendo que por otra lo vez demás el tiene audio. ¿Sí? Sí, doctora. ¿Ahí me escuchan? Sí, Me señor. toca levantar el teléfono para allá para que agarre, porque aquí es duro. Bueno, entonces, les decía que en glucosa 6-fosfato, que hay 2 tipos de comportamiento, uno de hemólisis constante y uno de hemólisis esporádica. El de hemólisis constante está itérico todo el tiempo y es muy difícil hacer el diagnóstico porque, como les decía Juanse, se requiere que los retis estén bajos porque los retis son altos en glucosa 6, o sea, cuanto más temprano es el glóbulo rojo, más glucosa 6 tiene. Entonces, ese es difícil, generalmente necesitamos métodos complementarios. Y el que es esporádico generalmente es cuando le dieron habas, que hizo el fenómeno hemolítico, que es el que yo les digo que aquí se da en septiembre porque en el altiplano hay cosecha de habas, le llaman el chicle de los bogotanos. Y ese paciente, a menos que tenga un proceso infeccioso importante y eso, no hace hemólisis. Ese es chévere porque andan bien. Y con respecto a piruvato quinasa, lo que les quiero decir es que piruvato quinasa es un diagnóstico de descarte. Cuando hicimos todo y nada nos dio, pensamos en piruvato quinasa, a menos que tengamos un Amish, como nos dijo Sofi espectacularmente. Bueno, espectacular la presentación. Mis respetos para todos ustedes. Ahora sí, si tienen algo que preguntar, si no están agotados porque está compleja, estuvo larga la cosa. Listo, doctora. Efectivamente, en este momento tenemos 2 preguntas, ambas de Laura Sofía, que la primera nos dice, en la práctica clínica, ¿con qué frecuencia se utiliza el test de fragilidad osmótica para realizar el diagnóstico de la esferocitosis hereditaria, considerando su baja especificidad? También, ¿qué tan disponible está en nuestro medio el test de EMA Binding? Excelente pregunta. Ay, Virgen, espere con esto que dice que se me va a descargar el computador. Bueno, primero, la prueba de fragilidad osmótica es bien hecha. El tema es hacerla bien.
hay que conseguir sitios buenos donde hagan la fragilidad. Si la fragilidad la hacen bien, si se usa la incubación como debía hacerse, debería dar muy bien hecha. El problema es que en muchos sitios los hacen sin incubación. ¿Incubación qué quiere decir? Una cosa muy importante es que necesitan mucha sangre, se necesitan varios tubos de sangre, por eso yo no la recomiendo hacerla en niños menores de 1 año porque los dejan para transfundir. No me gusta. Y tenemos la morfología en la cual si es un buen morfólogo o un buen morfólogo hematólogo o una especialista en hematología reconoce los esferos y dice, bueno, estamos ante un esfero, completamos todo lo demás del diagnóstico y bueno. Entonces, hacemos esto que debe incubarse a 37 grados, mantenerse muy bien mientras se hacen las diluciones e ir midiendo por espectrometría. Si tú lo haces bien, la prueba sirve. Ese es el tema. Hay muy pocos lugares, la verdad, para hacerlo bien. El hospital en Bogotá, en el Hospital de la Misericordia, en la Fundación Cardioinfantil, en el Instituto de Cancerología, en el Hospital San Ignacio, o sea, sitios donde tengan morfólogos, bacteriólogos, morfólogos y con especialidad en hematología. La prueba, muy compleja. No tenemos cómo hacerla fácil. Hubo un proyecto de investigación que se hizo que fue una de las tesis de grado de uno de los residentes de hemato-oncología, que se hizo en Fundación Santa Fe, pero es dispendiosa, es cara, no es lo más fácil. ¿Me quedó algo por contestar de Sophie? ¿De eso? Creo que no, que esas eran las dos cosas, ¿cierto? Sí, del EMA binding y de la fragilidad osmótica. Y la segunda pregunta que nos hace es, ¿cuál es el pronóstico de los pacientes que padecen beta-talasemia mayor? En tiempo A teníamos una mortalidad muy alta y temprana por varias razones. Primero, cuando yo llegué a Colombia no teníamos programa de quelación. Yo conseguí el contacto para que nos trajeran quelantes para uso endovenoso. Conseguimos bombas que las conseguimos de Argentina y de Brasil. Yo tuve que hacer los contactos porque aquí se colocaba, de vez en cuando se conseguía una ampollita de esferoxamina, que era lo que usábamos en su tiempo, y se las ponían intramuscular el día de la transfusión. Eso duele como un desgraciado. Y no, conseguimos bombas, empezamos a hacer programa de quelación, luego conseguimos infusores y ahora tenemos un programa, una posibilidad de hacer quelantes orales con las nuevas moléculas que nos permiten controlar eso, porque son pacientes muy dependientes de transfusión. Con estas nuevas moléculas que están saliendo para uso subcutáneo, tienen ellas actúan sobre la maduración del normoblasto, lo van madurando, no tanto sobre la producción, porque el problema de la eritropoyetina es que si tú produces mucho y tienes una esplenomegalia, puedes producir una ruptura esplénica y eso es muy grave. Entonces, aunque estos pacientes a veces son esplenectomizados y todo, es que como que tú estás aumentando la producción y si ustedes ven la figurita la fotico que les puso Juanse, esos niños con esas cabezas enormes, con las muelitas salidas, yo tengo unas fotos que son realmente impresionantes, se les deforma todo el maxilar superior. Pues aumentar la hematopoiesis no es muy certero, entonces esta maduración es mucho mejor porque ellos ya tienen una hematopoiesis aumentada y madura las celulitas para que salgan, pero tienen muchos efectos colaterales. Yo creo que por ahí va a ser la vaina de mejoría. Lo otro es que estamos haciendo en esos pacientes muy severos trasplante de médula, llevándolo con hermanos. Lo ideal es usar hermanos, siempre familiares relacionados, pero si son hijos del papá y la mamá, pues muy probablemente tengan un gen alterado. Entonces no importa, porque si se llevan a condición de rasgo es bastante bueno. Entonces uno que puede decir, yo tuve algunos niños que murieron
hacia los 15, entre los 14 y los 20, pero ahora los estoy pasando a adultos. Eso ya ahí, esa es un muy buen pronóstico. Entonces, es muy importante que ustedes sepan esto. Las alteraciones de anemias hemolíticas congénitas deben diagnosticarse en la edad y tratarse de llevar a pasar a adultos. O sea, y en el adulto van a recibir pacientes con graves complicaciones, sobre todos los SS y estos, si alcanzan a llegar. ¿Alguna cosa más? Entonces, Listo. segunda, tercera década de la vida, si no se hacen medidas más fuertes como el trasplante de médula. Listo. Bueno, hasta ahora esas son las dos preguntas. Si alguien más tiene una pregunta, por favor, puede mandarla en este momento acá en el chat